podemos estar una vez más en este lugar delante de la presencia del Señor. Salude a su hermano que está al lado y dígale qué bueno que vino en esta tarde a este lugar. Amén. A escuchar la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Los niños van a salir a la escuela hoy. Amén. Entonces vamos a darle salida a los niños a la escuela bíblica, mientras nosotros pues nos disponemos a estudiar la palabra del Señor Jesucristo en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a estar en pie en esta hora, hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a estar en pie unos momentos. Vamos a leer ahí en Isaías. Vamos a leer en el capítulo 6. Y vamos a leer el verso 8. Isaías, el capítulo 6, el verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Isaías, el capítulo 6, el verso 8, que dice de la siguiente manera, un solo texto, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria al Señor. Elevemos una oración a Dios para que sea el Señor en esta tarde obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Entonces oremos a Dios para que el Señor sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Dios es el que obra a través de su palabra. Nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón, abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, y Él va a obrar de una manera especial. Oremos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Te damos, Señor Jesús, en esta hora levantamos nuestra voz y te damos agradecimiento, Señor Jesús, por darnos esta preciosa oportunidad de reunirnos una vez más, Señor, junto con mis hermanos, mis hermanas, los amigos que nos visitan, Señor. Oh, para escuchar tu palabra, Señor. Tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial en esta tarde, Señor, en cada una de las vidas, Señor, que están en esta hora, en este lugar. Oh, obra conforme, Señor, sea la necesidad de cada uno de ellos. Para ti no hay nada imposible, y también obra en mi vida en esta hora. Para ti no hay nada imposible. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios, en esta hora. Obra como solamente tú lo sabes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora, hermanos. Y el título de esta enseñanza en esta mañana es, o en esta tarde, perdón: ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? ¿A cuánto nos gusta hablar de la palabra del Señor? ¿A cuánto nos gusta hablar del Evangelio? Amén. Bueno, pues hay una invitación para el próximo domingo. Próximo domingo estar aquí temprano para, antes del servicio, estar hablando la palabra del Señor en la calle, repartiendo tratados, gloria al Señor, para que la gente pueda conocer la misericordia y la bondad de Dios. Amén. Entonces ese es el tema de esta tarde: ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? Bueno, como a todos pues nos gusta hablar la palabra de Dios, pero para hablar la palabra de Dios hay normas, hay reglas que seguir. No podemos ir de cualquier manera. Hay normas que cumplir, hay pasos que seguir.
Amén. No podemos ir de cualquier manera a llevar la palabra de Dios. Recuerde que usted y yo nos estamos enfrentando a las huestes infernales de maldad. Los que estábamos ayer aquí en este garaje Cel, y estábamos también hablando la palabra de Dios. Recordemos que vino en la tarde un señor, se tiró ahí en la calle en la tarde, y otro señor estaba ahí hablando con él, y un hermano me dije, mire como un demonio le obedece a otro demonio. Los que estuvimos ayer ahí, ¿no? Vimos ese show que dieron estas dos personas ahí, y ese hermano decía, mire cómo un demonio le obedece a otro demonio. O sea, entre ellos se entienden, y a eso es que nosotros tenemos que enfrentarnos. Por eso es que usted y yo no podemos ir de cualquier manera a llevar la palabra de Dios. En Isaías, el capítulo 6, ahí donde leíamos, tenga su Biblia abierta, porque vamos a estar un buen rato ahí en ese capítulo. Isaías, el capítulo 6. Isaías vio una visión, y ahí en el capítulo 6 del verso 1 al 4 dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa fue la visión que vio Isaías. Él vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Allí lo vio sentado, rodeado de querubines, y estos querubines decían el uno al otro: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa fue la visión que vio Isaías. O sea, Isaías vio una visión maravillosa. Amén. Ahora hay una pregunta que quiero hacerles en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes, o incluyéndome yo también, hemos observado el sol a mediodía en todo su esplendor? Cuando usted y yo observamos el sol, tenemos que cubrir nuestros ojos con gafas negras o gafas oscuras para poderlo mirar en todo su esplendor, porque no somos capaces de mirar el sol en todo su resplandor con nuestros ojos destapados. Cuando vamos manejando el carro y el sol nos da de frente, nos encandila, tenemos que bajar la visera para que nos deje ver con claridad. Para que nos deje ver con claridad. Por eso Juan en Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 16, cuando Juan ve al Señor, dice de él, dice la siguiente manera. En Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 16, dice: cuando Juan ve al Señor, dice de él, que su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. O sea, esa fue la manera en que Juan está declarando lo que él vio. Cómo vio él al Señor cuando fue llevado en el Espíritu, y Dios le mostró las cosas que iban a suceder. De esa manera fue que Juan vio al Señor, y que su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y de esa manera lo narra él. Ahora, cuando Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
en Apocalipsis el capítulo 21, el verso 23. Apocalipsis el capítulo 21, el verso 23. Dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora en Apocalipsis el capítulo 22, el verso 5, dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Mire, según estos textos nos habla de la nueva Jerusalén, o de ese día tan glorioso que todos estamos esperando, cuando estemos gozando con el Señor por toda la eternidad. Allí no habrá noche y no brillará más el sol. ¿Sabe por qué no brillará más el sol? Porque estará iluminado por la presencia del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. O sea que esto nos da a entender a nosotros que la gloria de Dios es grande, Él es sublime, Él es santo. Y por eso debemos de adorarlo. Por eso debemos de glorificarlo. Por eso cuando lleguemos a este lugar debemos de venir con reverencia. Debemos de venir con ese deseo de darle la adoración a Él que Él se merece, porque Él es grande, Él es sublime, Él es santo. Gloria al Señor Jesús. Ahora en Isaías el capítulo 6, el verso 5. Isaías el capítulo 6, el verso 5. Después de que Isaías ve esa visión, después de que Isaías ve al Señor en esa visión, él dice las siguientes maneras o palabras: ahora sí voy a morir, porque yo que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. Lo estoy leyendo en la traducción Lengua Actual. Mire, basta solamente una mirada a la gloria de Dios, a su majestad, a su santidad, para que usted y yo nos demos cuenta que usted y yo, delante de la presencia de Dios, usted y yo no somos nada, que nuestras justicias, gloria al Señor, son como trapos de inmundicia delante de su divina presencia. Que si usted y yo somos algo en esta tarde, lo somos por la misericordia de Dios. Si somos algo en esta tarde, usted y yo lo somos por la misericordia de Dios. Porque ¿qué es la vida del ser humano? Dice la palabra de Dios. ¿Qué es la vida del ser humano? La Biblia dice, o nos compara como la nieblina, que aparece por un rato, por un momento, y que luego se desvanece. Así nos compara la palabra de Dios la vida del ser humano, o como la flor del campo, que en la mañana amanece hermosa, florecida, pero que cuando sale el sol o al atardecer está marchita. La vida del ser humano no es nada. Estamos por un rato nomás aquí en esta tierra, por un poco tiempo, porque como hay un principio, también hay un final. Y el ser humano se asegura en esta tierra de tener bienes, de tener una vejez mejor. Pero déjeme decirle, eso está bien, eso no está mal. Pero lo mejor que usted y yo podemos hacer es asegurar nuestra alma para la eternidad. Porque dijo el rico, alguien dijo una vez: levantaré más graneros porque la cosecha es grande. Tendré que levantar más graneros, y después de recoger la cosecha, el hombre dijo: ahora sí, sáciate, goce, bebe y haz lo que quieras, regocíjate, vive la vida. Pero escuchó una voz que le decía: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿para quién será? Lo que has previsto, ¿para quién será?
Hermano, estamos de paso por esta tierra. No somos de aquí, somos peregrinos. Por eso debemos de aferrarnos a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, no somos nada, pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Él siempre busca la manera para que el hombre se acerque a Él. Mire lo misericordioso que es Dios. Dios siempre está buscando la manera para que el hombre se acerque a Él. Alguien dijo en estos días una palabra que yo inmediatamente dije, lo dice porque no conoce a Dios. Esta persona dijo, qué día tan miserable el que tuve hoy. Y dije yo, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. No sabe lo que dice, porque si Dios le permitió vivir ese día, así fuera un día duro, es una oportunidad que Dios le está dando para que él se acerque a Dios. Es una oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros en esta tarde para que usted y yo nos acerquemos a Él, para que usted y yo arreglemos cuentas con Dios. Amén, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso debemos de estar preparados. Por eso Dios, cada día Él es misericordioso. Cuando usted y yo vemos la luz de un nuevo día, es la misericordia de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. No queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. En el verso 6 de Isaías, el capítulo 6, entonces Isaías, viendo su condición, porque había visto al Señor, él decía, ahora sí voy a morir, porque mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Y entonces el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y el verso 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica, el fuego quema, el fuego quema todas las impurezas. Eso es lo que hace el fuego. Por ejemplo, ¿cuántas personas a veces o alguno de nosotros muchas veces cuando trabajaba allí en el campo y tenía que sacarme alguna espina de mi mano, muchas veces tomaba una aguja, pero primero la persona que lo iba a hacer la pasaba por el fuego. La pasaba por el fuego, porque el fuego quema todas esas impurezas, purifica. Y eso fue lo que hizo el ángel, aquel querubín con Isaías. Tocó un carbón encendido y tocó la boca de Isaías. Tocó sus labios y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces cuando Isaías vio que había sido quitada esa culpa, que había sido quitada de él y que estaba limpio de pecado, entonces le responde al Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, porque de cualquier manera usted y yo no podemos ir a llevar esta palabra. De cualquier manera no podemos ir a llevar este mensaje. Usted y yo debemos de estar haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra. Gloria al Señor Jesús. Ahora, en esta enseñanza podemos ver algunos pasos que hay que seguir. ¿Cuál es el primer paso? Tiene que haber un llamado de parte de Dios. Tiene que haber un llamado de parte de Dios para ir y llevar estas buenas nuevas de salvación a toda la raza humana.
Porque hay quienes se han llamado a sí mismos. Hay quienes se han hecho ese llamado y han salido a predicar esta palabra. Pero el primer paso que nos enseña esta palabra es que tiene que haber un llamado de parte de Dios. Segundo paso, tiene que haber una limpieza espiritual. Y eso fue lo que el Señor hizo con sus discípulos. Primero les hizo un llamado. Cuando usted y yo vemos la palabra de Dios, como el Señor iba donde ellos estaban en sus barcas y les dijo: síganme. Y ellos, dejando sus redes, dejándolo todo, dejando el sustento de su trabajo, dejando lo que les daba el bienestar o el dinero, el trabajo que les daba el dinero, para llevarles a sus hijos, a sus familias, a sus esposas. La Biblia dice que ellos lo dejaron todo y siguieron al Señor Jesús. Amén. Eso fue lo que el Señor hizo. Primero les hizo un llamado y ellos, dejando sus redes, les siguieron. Segundo, los limpió. En San Juan el capítulo 15, el verso 3. Dice San Juan el capítulo 15, el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que el Señor primero los llamó, luego los limpió, los edificó, los capacitó. 3 años estuvo con ellos, edificándolos, capacitándolos, porque luego les iba a dar una comisión. Yo creo que en esos 3 años que los discípulos caminaron hombro a hombro con el Señor Jesucristo por aquellas aldeas, por aquellos desiertos, por aquellos caminos, yo creo que ellos aprendieron mucho del Señor Jesucristo. Y eso era lo que el Señor quería hacer con ellos: edificarlos, capacitarlos, porque luego les iba a dar una comisión. San Lucas el capítulo 24, el verso 45. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Lucas el capítulo 24, el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, este texto me da a entender a mí que hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y este texto que hemos leído en San Lucas, el capítulo 24, del verso 45 al 47, nos habla de un orden. Comenzando ¿desde dónde? Comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre, verso 47, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el Señor les dijo: mire, hay que predicar este evangelio en todas las naciones, pero primero hay que comenzar en Jerusalén. Primero hay que comenzar en Jerusalén. O sea, ese es el tercer paso. El primero es un llamado, ¿no? El primero es un llamado. Tenemos que ser o tener el llamado de parte de Dios. Segundo paso, tiene que haber una limpieza espiritual. Y tercer paso, hay que comenzar por casa. Hay que comenzar por casa. El Señor les dijo a los discípulos: id por todas las naciones, pero primeramente por Jerusalén, primeramente por casa. Ese es
el deber que usted y yo debemos de hacer. Ese es el trabajo que usted y yo debemos de hacer. Hay que comenzar por casa. ¿Y quién está en nuestra casa? Nuestra esposa, nuestros hijos, o viceversa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y recuerde ese texto que dice la palabra de Dios, que debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué estás haciendo tú por tu esposa? Ese debe de ser el amor que nosotros le debemos dar a nuestras esposas, un amor sacrificial, así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y hoy podemos gozarnos delante de su divina presencia, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si nosotros podemos sentir la presencia de Dios, si nosotros podemos gozarnos en la presencia de Dios, es porque Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos sentir su presencia y pudiéramos gozarnos delante de Él. Gloria al Señor Jesús. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros como padre de familia, primeramente para llevar a cabo esta comisión que el Señor nos ha encomendado? Primeramente debemos de empezar por casa. ¿Cómo estamos tratando nuestra familia? ¿Cómo estamos tratando como padres o como jefes de familia o como el sacerdote de la casa? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos educando? ¿Será que le estamos enseñando esa reverencia que ellos deben de tener ante este Dios tan grande y poderoso, tan sublime y santo como nos lo muestra la palabra de Dios en esta tarde? ¿Será que le estamos enseñando a nuestros hijos esa reverencia que deben de tener tanto en la casa como en este lugar de predicación, cuando llegamos a este lugar a adorar a Dios? Enseñarles que debemos de dejar ese juego allá en la casa, para que cuando regresemos del servicio allá se pueda gozar de nuevo otra vez con el juego, pero no traerlo al lugar de la predicación, porque se va a distraer. Hermano, eso es una labor que nos corresponde a nosotros como padres. Eso es lo que nos toca a nosotros. Gloria al Señor. Hay que comenzar por casa, nuestra familia. ¿Qué estás haciendo tú, hermana, por tu hogar? Recuerde que la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El trabajo hay que empezarlo por casa. En nuestra casa está nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia que nos ve alrededor, y nosotros debemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios que usted y yo somos. Aleluya, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, al pueblo de Israel, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, el diablo a veces quiere hacernos creer que usted y yo no somos nadie, pero usted y yo somos hijos del gran rey. Somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Embajadores. Usted sabe qué es esa palabra, embajador. Usted que va a sacar un pasaporte o algún documento, usted tiene que ir a su embajada que está representando a su país en este territorio. Y yo cuando voy a mi embajada me siento como en mi país. Ahí veo la bandera de Colombia. Y cuando yo entro a la puerta, ahí adentro yo me siento como en mi país. Y hay un grupo de personas ahí que están trabajando, que están haciendo la representación de nuestro país. Y hay un jefe ahí en ese lugar. Y ese jefe, ¿cómo se llama? Se llama embajador. Eso es lo que usted y yo somos aquí en esta tierra.
El enemigo quiere hacernos creer que no somos nadie, pero usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Tenemos una poderosa palabra y esa es la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Pero hay un orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Al Señor le gusta el orden. A Él no le gusta el desorden. A Él le gusta el orden. Por eso Él dice, hay que comenzar por casa. Entonces debemos de empezar por nuestra familia. Dar un buen testimonio a nuestra familia. Darle un buen testimonio a nuestra esposa, a nuestros hijos. O viceversa, la esposa dar un buen testimonio a su esposo. Y mucho más cuando ese esposo es inconverso. Darle un buen testimonio para que a través de ese testimonio esa persona pueda llegar a los pies del Señor. O al contrario, si el esposo tiene una esposa que es inconversa, darle un buen testimonio para que esa persona venga a los pies del Señor. Entonces hay que comenzar por casa, por nuestra familia. También por nuestra ciudad. ¿Cuál es nuestra ciudad? ¿Dónde nos ha puesto Dios a predicar la palabra de Dios? La ciudad del Bronx. La ciudad del Bronx, New York. Esa es la ciudad. Dígale a su hermano, Dios nos puso aquí en la ciudad del Bronx, New York. Dígale a su hermano que está al lado, dígale, Dios nos puso aquí en la ciudad del Bronx. Aquí es donde usted y yo debemos de hacer la obra del Señor. Aquí es donde usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Uno a veces oye decir gente, bueno, aquí no lo he escuchado, pero lo he oído en otras partes. Uno a veces oye escuchar gente decir, Dios me habló. O lo que hay hoy en día, lo que reina, Dios me profetizó. Y me dijo que vaya a predicar a tal lugar y me dijo la ciudad y me dijo hasta el lugar, me dijo todo. Eso es lo que reina hoy. Otros quieren ser misioneros y se van más allá. Dicen, quiero ir a predicar el evangelio a Centroamérica, a Europa. Bueno, hay que tener el primer paso, ser llamado por Dios. Amén. Ese es el primer paso, ser llamado por Dios. Tener, segundo, una limpieza espiritual. Tercero, tener un orden. Hay que comenzar por casa. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio a otras partes si en nuestra casa no hemos hecho nada? ¿Cómo vamos a llevar el evangelio a otro lugar cuando tenemos tal vez el lugar destruido? No hemos sido ni capaz de ordenar nuestra propia casa. ¿Cómo vamos a poder que otros sean ordenados? ¿Cómo vamos a dar ese buen testimonio? Cuando pastoreaba allí en Rhode Island, una vez estaba por empezar una escuela dominical y me llamó una hermana y me dijo, hermano, hoy no voy a poder asistir al servicio. Estoy por aquí en Manhattan, New York. Fui y visité la iglesia del hermano Jenner y también Dios me dio la oportunidad y estoy por aquí evangelizando. Entonces después del servicio le dije a mi esposa, le dije, ve, mira que la hermana Julana está por allá en Manhattan y que es que está evangelizando por allá. Y me dijo, ¿y cómo aquí si no evangeliza? ¿Cómo aquí si no evangeliza? Hermano, Dios es un Dios de orden. Hay que empezar por casa. Debemos de sentir amor en el lugar donde Dios nos ha puesto. Vuélvale y dígale a su hermano, Dios nos ha puesto en esta ciudad. Y es en esta ciudad donde usted y yo debemos de sentir amor por predicar la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden. Los de Manhattan, ellos trabajarán en Manhattan. Los de Queens trabajarán en Queens. Los de Belrose trabajarán en Belrose.
Cada quien trabajará donde Dios lo ha puesto. Pero usted y yo, que Dios nos ha puesto en esta ciudad, aquí es donde usted y yo debemos de sentir amor. Aquí en esta ciudad donde hay tantas almas necesitadas, donde hay tantas almas perdidas, aquí es donde usted y yo debemos de sentir esa necesidad de trabajar, de predicar la palabra del Señor, de ganar almas para el reino de los cielos. Si usted dice que se fue a evangelizar a otro lugar, usted no está llevando el orden que Dios le está dando. Usted no está llevando el orden que Dios le está dando. Aquí es donde Dios nos ha puesto y aquí es donde debemos usted y yo trabajar. Primero hay que empezar ¿por dónde? Primero hay que empezar por casa. En Hechos el capítulo 1, el verso 8. Es un texto muy conocido por todos. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mire lo que dice el Señor. Volvámoslo a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos nuevamente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, primero empieza por casa, o sea, nuestra familia, nuestros vecinos que están alrededor, Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, donde Dios nos quiera llevar a cada uno de nosotros, porque hay momentos donde Dios pues nos lleva a lugares donde usted y yo ni siquiera lo pensábamos. Por ejemplo, cuando Dios nos da la oportunidad de ir a nuestros países, que no es por siempre, no vamos a estar cada 8 días por allá, pues tenemos la oportunidad de llevarle la palabra de Dios a nuestra familia y a nuestros conocidos y al que se nos atraviese, y nos dé la oportunidad de hablar la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Pero podrá decir alguno en esta hora, porque siempre hay pretextos, siempre pues como Moisés le dicen al Señor, sacan excusas. Podrá decir alguno en esta tarde, pero es que no tengo, o yo no tengo el don de evangelizar. Podrá decir alguien en esta tarde. Sí, hay gente que de pronto no tiene ese don de empezar una conversación, o no tienen la palabra para decirle a alguien. Pero déjeme decirle, eso no es excusa. ¿Sabe por qué? Porque un testimonio vale más que 1000 palabras. Un testimonio vale más que 1000 palabras. Tú puedes haberte leído la Biblia de pasta a pasta cuantas veces quieras, pero si tú no vives la palabra de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Pero si tú obedeces la voz de Dios, haces la voluntad de Dios, la gente va a tener que reconocer que tú eres un hijo de Dios. La gente va a tener que reconocer que en ti hay algo especial. Y tarde que temprano esa persona va a tener que llegar a este lugar a escuchar la palabra de Dios, a ver qué es lo que ese hombre hace, a ver qué es lo que le dan allá en ese lugar, qué es lo que escucha ese hombre en ese lugar. Y cuando la persona llegue a este lugar, se va a encontrar frente a la palabra del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros? Nos hemos encontrado frente a la palabra del Señor Jesucristo y hemos tenido que reconocer que no somos nada delante de Él y que sin Él nada podemos hacer, y nos hemos puesto en sus manos. Así que de la manera como tú vivas diariamente delante de Dios, de esa manera es que la gente va a darle la gloria a Dios. Recuerde ese texto tan conocido, San Mateo el capítulo 5, el verso 14, un texto muy conocido por todos,
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del cajón, o debajo de un cajón, o debajo de una cama, sino que se pone en un lugar alto. Y dice la Biblia, así alumbre vuestra luz. O sea, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Porque la gente está mirando, la gente está viendo, la gente nos está chequeando, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Mire, cuando usted y yo estamos dando un buen testimonio, estamos haciendo que la gente glorifique a Dios. La gente va a tener que darle la gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Ahora, cuarto paso, hay que estar llenos del poder de Dios. O sea, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, tenemos que tener el llamado de Dios. Segundo paso, tiene que haber una limpieza espiritual. Tercer paso, hay un orden. Primero debemos de empezar por casa. Amén. Gloria al Señor. Hay un orden. Debemos de empezar por casa. Y cuarto paso, hay que estar llenos del poder de Dios. Hay que estar llenos del poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva fue una iglesia exitosa? Porque fue una iglesia llena del poder de Dios. Entre más los perseguían, ellos más se acercaban a Dios. Entre más los perseguían, ellos más se humillaban delante de la presencia de Dios. Por eso fue una iglesia exitosa. Por eso fue una iglesia poderosa. Gloria al Señor Jesús. Entre más los perseguían, ellos más se acercaban a Dios. Podemos ver cómo Pedro, en su primer sermón, ¿qué dice la Biblia? Se arrepintieron como 3,000 personas. Tan solo hablándoles de Jesús, de lo que ellos habían hecho con el Señor, cómo lo habían aborrecido, cómo lo habían maltratado. Y luego les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso lo dice en Hechos el capítulo 12, el verso 38. Al ellos escuchar esas palabras, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro y los demás hermanos le dice, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, y se convirtieron ese día, o se añadieron a la iglesia, dice la palabra del Señor Jesús, se añadieron ese día a la iglesia como 3,000 personas, dice la palabra del Señor Jesucristo, por un mensaje de un hombre lleno del poder de Dios. También me dice la Biblia a mí de Juan y de Pedro que subían al templo a orar como lo solían hacer siempre. O sea, diariamente subían al templo a orar. Y dice la Biblia que allí en las puertas o a la puerta del templo, a la entrada, había un hombre cojo. Y allí estaba pidiendo limosna, y cuando llegó Pedro y Juan, pues él extendiendo su mano, queriendo de ellos de pronto una moneda, queriendo de ellos de pronto algún dinero recibido de parte de ellos, pero las palabras que Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos oro ni plata. Y ellos estaban diciendo una gran verdad. Ellos lo habían dejado todo por seguir al Señor Jesucristo, por predicar este evangelio. En otras palabras, estaban
viviendo por la fe. Estaban viviendo por la fe. Y es una gran verdad que ellos le dicen a este hombre: mire, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué era lo que ellos tenían en sus vidas, en sus corazones? Estaban llenos del poder de Dios. Y ellos le dicen: mira, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y enseguida el hombre se levantó y empezó a andar. Eso era lo que hacían los apóstoles, los discípulos en ese tiempo. Hoy en día en nuestras congregaciones tenemos buenos templos, tenemos buenos trabajos, tenemos buenos instrumentos, tenemos buenas entradas. Pero déjeme decirle, hay algo que no nos debe faltar. Hay algo que no nos debe de faltar. Y ese es el poder de Dios. Esa es la unción de Dios en cada una de nuestras vidas. Mire, tú puedes hablar por tu propia cuenta. O como lo decía el martes en este lugar, usted y yo podemos trabajar duro, hacer muchas actividades, hacer una cosa y la otra por nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no buscamos ese poder, si nosotros no buscamos esa unción de Dios, déjeme decirle, de nada nos van a servir nuestras fuerzas, porque la obra la hace Dios. La obra la hace Dios, y no con nuestras fuerzas, es con el poder de su Santo Espíritu. No es con nuestras habilidades tampoco, es con su Santo Espíritu que nosotros vamos a poder hacer la obra del Señor Jesús en este lugar. Así, hermanos, que si queremos atender el llamado de Dios, debemos de obedecer primeramente a su palabra. El Señor dice en su palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Al Señor le gusta es que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. No que andemos como ruedas sueltas. Cuando usted ve un carro, usted ve que tiene 4 ruedas y todas van ahí adheridas al carro, pegadas al carro. No hay ninguna rueda suelta. Ahí van las 4 ruedas. Hay una que va por allá solita, es el repuesto, guardada en el baúl. Pero cuando se llega el momento de necesitarla, entonces se va por ella, porque ahí está, para eso es, para el repuesto. Dios es un Dios de orden. Debemos de obedecer la voz de Dios, debemos de obedecer su palabra. Así que Dios sigue llamando, Dios sigue limpiando, Dios sigue llenando con su poder. Y en esta tarde no es la excepción. Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo un llamado. Hermanos, si usted y yo miráramos alrededor nuestro, donde usted y yo estamos, o por donde nos movemos, o por donde caminamos diariamente, déjeme decirle algo, hermano, hay mucha necesidad de que usted y yo hablemos la palabra de Dios, o de que usted y yo demos un buen testimonio en nuestra familia, en nuestra casa, allá delante de nuestros vecinos, en nuestro vecindario, en el lugar donde trabajamos, por el lugar donde nos movemos. Cada uno de nosotros debemos de dar un buen testimonio para la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer usted y yo? Obedeciendo primeramente a la voz de Dios, obedeciendo sus mandamientos, para que podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Mira, hermano, entregar un tratado es tan fácil. Ayer, cuando estábamos dejando a la hermana Leslie, iba
una muchacha ahí por Manhattan. Y desde que yo la vi, la cara de hispana, pero ella iba hablando en inglés, Jesus, I love you, y entregando un tratado. A nosotros también nos dijo Jesus, I love you, y nos dio un tratado. Y yo le dije, Dios te bendiga, hermana, en español. Cuando yo le dije, Dios te bendiga, hermana, ¿tú también eres cristiana? Y yo, sí, Señor, yo también soy cristiana. Y siguió repartiendo sus tratados en inglés, Jesus, I love you. Ese es el trabajo que usted y yo debemos de hacer en esta ciudad donde Dios nos ha puesto. Hablarle a la gente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Mire, el tiempo vuela. ¿Qué hace que estamos aquí en este lugar dándole la despedida a un año y recibiendo otro año? Mire, ¿dónde estamos ya? Ya vamos a medio año. Podríamos de pronto preguntar, esa respuesta la puede contestar usted mismo. ¿A cuántas personas le hemos hablado este año? ¿A cuántas personas? ¿Cuántas personas de pronto hemos invitado a la congregación? Mira, si usted y yo nos propusiéramos a que este año 2014 cada uno de nosotros nos propusiéramos primeramente hacer la voluntad de Dios y pedirle a Dios en oración que nos ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único. Hermano, nosotros no podemos convencer a nadie, pero déjeme decirle algo: si usted y yo nos acercamos a Dios y entramos a esa presencia de Dios diariamente y empezamos a clamarle a Dios que nos regale tan siquieramente un alma este año a cada uno de nosotros, miren los que estamos en esta tarde en este lugar, y que le pidiéramos cada uno de nosotros a Dios: Señor, regálame tan solo un alma. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: el que gana almas es ¿qué? El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Que nosotros nos propusiéramos tan solo este año, cada uno de nosotros, a ganarnos un alma para Dios. ¿Sabe cuánto vale un alma para Dios? ¿Sabe cuánto vale un alma para Dios? Recuerde que Él nos enseñó una parábola del buen pastor, el que estaba por allí cuidando las 100 ovejas, y de pronto se le extravió una oveja. Una ovejita se le extravió y dejó las 99 solas y se fue en busca de esa que se había perdido. Se fue en busca de esa que se había perdido. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros andábamos sin rumbo fijo, desviados por un camino que nos iba a llevar a la muerte, pero Él nos encontró. La Biblia dice que cuando encontró aquella ovejita, la tomó en sus brazos, luego la tomó en sus hombros y gozoso vino ante sus amigos y hizo una fiesta. Estaba feliz porque había encontrado su oveja perdida. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque es que a eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted sabe cuánta gente hay perdida en el mundo hoy en día. Usted sabe cuánta gente hay perdida en la drogadicción. Usted sabe cuánta gente hay perdida en el alcoholismo, en la prostitución, en tantas cosas que el ser humano cree que esa es la verdadera felicidad, pero el enemigo los tiene enceguecidos. Ellos van por un camino que los conduce a la muerte, pero el camino que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo. No estamos anunciando una religión más, no, estamos anunciando la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Así que estamos viviendo en una ciudad necesitada de Dios.
Y usted y yo somos la luz que alumbra en esta ciudad. Usted y yo somos esa luz que alumbra. Una luz en medio de las tinieblas. Así que tenemos que pedirle a Dios en esta tarde que el Señor nos ayude. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en vez de pescado le dará una serpiente o un escorpión. O si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas, o el Espíritu Santo, a los que se lo pidan. Hermano, tenemos un Dios grande. Él está dispuesto a escucharnos las 24 horas del día. Cada que usted y yo queramos disponernos a buscar su rostro, Él está dispuesto a escucharnos. Pero nosotros tenemos también que pagar el precio. Estamos viviendo en un tiempo, o estamos viviendo en una época, déjeme decirle algo, que hay muchas cosas que nos están robando el tiempo. Y hay un enemigo que es experto en robarnos el tiempo. Cuando usted y yo nos damos cuenta, el tiempo se nos fue. No tuvimos tiempo de orar, no tuvimos tiempo de leer la Biblia, no tuvimos tiempo de acercarnos a Dios. Pero hermanos, la misericordia de Dios es muy grande. Si Él nos ha dado esta oportunidad en esta tarde, es para que en esta hora reflexionemos. Es para que en esta hora hagamos un examen de conciencia y nos acerquemos a Dios y le digamos: Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. O tal vez haya una persona en esta tarde, en este lugar, que esté pasando por una situación difícil. Déjame decirle, Dios es el único que te puede ayudar. Jesucristo es el único que puede obrar en tu vida. Jesucristo es el único que te puede dar salvación. Jesucristo es el único que te puede dar vida eterna. Ese es el Dios a quien nosotros anunciamos. Ese Dios que vio Isaías, al que estaba sentado en el trono, gloria al Señor Jesús, aquellos que lo estaban rodeando, los querubines, y que día a día le decían: santo, santo, santo Dios todopoderoso, porque Él es sublime, Él es santo. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Mire, para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta tarde? ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta tarde, en este lugar? Déjame decirle, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Los milagros no fueron allá solamente cuando el Señor caminaba por esta tierra, o allá cuando la iglesia primitiva estaba predicando el evangelio. No solamente la llenura del Espíritu Santo fue en ese tiempo, no, Señor. Dios sigue obrando también en este tiempo, porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo de hoy, y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que nos distanciamos de Dios. Por eso el Señor está dándonos cada día su misericordia y diciéndonos con amor eterno: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Habrá alguien que quiera acercarse a Dios en esta hora? ¿Habrá alguien que quiera acercarse a Dios en esta tarde? Hoy Dios nos ha dado esta preciosa oportunidad de una vez más. Oh, digámosle al Señor en esta tarde que obre. Levante sus manos, levante su voz en esta tarde, dígale: Señor,
quiero hacer tu voluntad, Señor. Tú eres un Dios de orden, Señor Jesús. No quiero hacer mi voluntad de hoy en adelante. Oh, no quiero hacer, Señor, lo que yo quiera, lo que a mí me parezca, lo que yo piensa, Señor. No, Señor, quiero hacer tu voluntad. Tú eres un Dios de orden, Señor Jesús. Quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor Jesús, primeramente, Señor, tener ese llamado. Oh, Señor. Y segundo, Señor, que tú me limpies, Señor. Oh, que tú me purifiques a través de tu palabra, Señor. Que seas quitando de mi vida todo lo que impida, Señor, que yo haga la obra a lo que tú me has llamado, Señor Jesús. Tú me has puesto en esta ciudad con un propósito. Tú me has puesto en esta ciudad, Señor, con un motivo. Oh, Señor Jesús, muéstranos a aquellas personas, ponlas en nuestro camino, Señor. Y pon tu palabra en nuestra boca, la palabra que ellos necesitan, la palabra que ellos necesitan escuchar, Señor, para que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos y ellos puedan conocer esta palabra, este camino, Señor, que también tú a cada uno de nosotros nos has revelado. Oh, Señor, queremos también empezar primeramente por nuestra casa. Tal vez, Señor, nos hemos esforzado por los demás. Tal vez nos hemos esforzado por los vecinos. Nos hemos esforzado por nuestros compañeros de trabajo. Pero nuestra casa, Señor, está en desorden. Ayúdame, Señor, a ordenar mi casa. Ayúdame, Señor, primero antes, Señor Jesús, de hablarle a otros. Ayúdame, Señor, primeramente a arreglar mi casa, Señor Jesús. Oh, a mi esposa, a mis hijos, Señor, o viceversa, a mi esposo, a mis hijos. Oh, Señor Jesús, mis hermanos de carne, Señor, mi familia, Señor, que me rodea. Ellos también necesitan de ti, Señor. Ellos también necesitan de salvación. Oh, Señor Jesús, para ti no hay nada imposible. Oh, Señor Jesús, y cuando estemos dispuestos y hemos hecho todos estos puntos, Señor Jesús, también necesitamos el último, que tú nos llenes con tu poder para hacer la obra completa, Señor. Porque es con tu poder, Señor, es con el poder de tu Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas ni con nuestras habilidades. Es con el poder de tu Espíritu Santo que cada uno de nosotros vamos a poder hacer la obra y vamos a poder alcanzar la victoria. Ayúdanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, Señor, que en esta hora está postrada delante de ti o postrado delante de ti, acercándote a ti en esta tarde. También por los hermanos que han quedado ahí atrás, Señor, pero que en esta hora están levantando tu mano, están levantando tu voz. Para ellos también, Señor, ayúdalos, obra de una manera especial en sus vidas. También en mi vida te necesito, en la vida de los amigos que nos han visitado en esta tarde, en este lugar. Señor, como nos has revelado tu palabra, así también revélales tu palabra a ellos, Señor. Oh, Señor,